Bastante bien por acá, un día bien nublado, con harto frío. Con frío. Acá en la quinta región, sí. Un frío que, les paso al tiro el dato, en la medida que bajan las temperaturas, la isoterma empieza a bajar, las enfermedades respiratorias tienden a aumentar su contagiosidad, no porque el virus se vuelva más peligroso en el frío, sino porque el frío nos hace hacer algo que va contra la medida preventiva más importante, que es la ventilación. Entonces el mensaje importante: abrir las ventanas aunque haga frío, tratar de ventilar aunque haga frío, sobre todo en el transporte público. Sí, hacer el esfuerzo de ventilar, ¿eh? Lo vemos y lo escuchamos perfecto, doctor. Supongo que está en la casa con conexión impecable esta vez. Qué importante lo que dice: hace frío, cuando hace frío uno tiende a encerrarse más, eso atenta contra la ventilación y es fatal para poder evitar las enfermedades como las que estamos viviendo respecto al COVID y también las estacionales. Doctor, lo quería llevar a la contingencia de esta día. La doctora Siches plantea, a nombre del Colegio Médico, este cortocircuito, estos cambios en la gobernanza, el ser capaces de encerrarnos 3 semanas de manera muy rigurosa. Me gustaría que usted nos hiciese la bajada y el detalle de qué significa esto. ¿Quiénes sí podrían trabajar, quiénes no deberían trabajar? ¿Puede Chile, en materia, pensando incluso en los pequeños comerciantes, hacer una actividad o realizar una actividad como esta de cerrar completamente el país durante 3 semanas? Yo creo que sí, porque de hecho el planteamiento es que para proteger a los pequeños y medianos comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, mientras más rápido logremos eliminar este invasor que es el virus y retomar una senda de baja contagiosidad, más rápido vamos a poder recuperar nuestra vida normal. Eso es importante aclararlo. Sí. Nosotros ya probamos con un manejo en el cual las cuarentenas duran 8 a 12 semanas. Nosotros vivimos 12 semanas, Valparaíso y Viña, en cuarentena el 2020, 8 semanas en el verano del 2021, y el impacto de esas cuarentenas, que algunos las llamaron de papel o cuarentenas a la chilena, es bastante limitado porque precisamente no logra disminuir la movilidad. Y son muchas y múltiples los factores, pero lo que debemos entender es que esa herramienta y las imágenes de hoy día nos hablan de más de lo mismo, con aglomeraciones en las principales arterias de Santiago. ¿Cómo explicas tú que estando en cuarentena haya tanto movimiento? Y la explicación, una de ellas, es que sigue prácticamente el funcionamiento de la ciudad en casi todo su ámbito sin ser modificado. Y acá la idea de lo que es, ojo, el cortocircuito es una de las herramientas que está presente en el plan, que lo que busca es cortar rápidamente la circulación viral, y tiene que ser rápido porque en este momento tenemos las UCI llenas. Estamos experimentando aumento en la mortalidad porque la red hospitalaria ya no puede absorber mayor demanda, mayor cantidad de pacientes. Y esto no es lo mismo que la cuarentena como la hemos estado llevando a cabo. Pero además es acotada en el tiempo y creo que inspira. Porque fíjate lo que te voy a decir. Imagínate que nosotros estuviéramos sometidos a un agente externo. Imaginemos una invasión de unos extraterrestres, unos alienígenas de una película. Y nosotros sabemos que si nos escondemos debajo de la tierra durante 3 semanas, al no estar ninguno de nosotros presentes, los alienígenas como que se van y desaparecen. La lógica acá va en esa línea. El virus, para transmitirse, necesita interacciones humanas. Exacto. En la medida que el metro siga circulando lleno, en la medida que las micros sigan yendo llenas, en la medida que la oficina siga teniendo 8, 10, 12 personas presenciales en el mismo espacio, aunque usen mascarilla, el riesgo de contagio sigue estando presente, y aunque la población esté alcanzando un 50% de vacunación, el problema es que la vacuna que estamos usando no es capaz de evitar más allá de un 55 a 60% el contagio. Eso quiere decir que de 10 vacunados expuestos al virus, 4 se van a contagiar. No van a terminar en la UCI, pero se van a contagiar y pueden contagiar a otros. Entonces, en ese escenario, hay que entender que más de lo mismo nos va a llevar al mismo lugar desde donde queremos salir. Entonces, significa más semanas en cuarentena, con más restricciones precisamente para la pequeña y mediana empresa, con más restricciones para la salud mental de las personas, y todavía con un dibujo donde están restringidas actividades de bajo riesgo, que no debieran restringirse, y están permitidas algunas actividades de moderado y alto riesgo, como por ejemplo, que una persona salga a dar vuelta a la plaza, que salga a caminar por un borde, por una alameda, por un borde costero, si estás en una región, es una actividad de bajo riesgo de contagio. Eso, si lo hace 2 veces al día, 3 veces al día, no va a aumentar el riesgo de contagio. Pero si en una comuna en fase 2 tienes abiertos las multitiendas y los malls, o los restaurantes y los bares,
esa sí es una actividad de moderado y alto riesgo. Entonces, tú tienes que entender, y tenemos que todos juntos entender, y ahí nuestra propuesta viene como un verdadero semáforo, desde un verde más oscurito hasta un rojo más oscuro, y dice cuáles son las actividades que podríamos hacer desde un comienzo y cuáles debiéramos restringir. Y ojo, esta es una propuesta que en el fondo se anima a decir, podemos cortar la transmisión del virus, podemos cortar estas cifras de 40 por cada 100.000 habitantes en el país y llevarlas a cifras menores de 10, con el único anhelo, doctor, de poder retomar nuestras actividades normales. El plan que ustedes hacen con un semáforo me parece muy interesante, lo vamos a buscar para que usted lo explique, porque de verdad nos da un contexto de cuáles son realmente las actividades en las cuales nos podemos manejar seguros y cuáles creemos que estamos seguros, pero es una falsa seguridad, definitivamente. Se lo vamos a preguntar, se lo vamos a mostrar a todos ustedes, porque es importante tener esto muy en contexto. Ahora, la propuesta del Colmet parece de toda lógica, se ha aplicado en otros países, pero ¿se podrá aplicar después de 1 año y 4 meses que ya llevamos de pandemia en nuestro país, cuando las cuarentenas no están siendo respetadas, cuando las cuarentenas tampoco están siendo fiscalizadas? ¿Cómo podemos asegurar que toda esa región, porque es por regiones básicamente, no es cerrar todo Chile, sino las que están más complicadas, no salga de su región, no cruce de una provincia a otra, se queden todos encerrados en sus casas, que realmente los servicios básicos y esenciales, los reales, no todos los que tienen permiso, porque seamos honestos, puedan seguir trabajando, porque son ultra necesarios en esta pandemia durante 3 semanas? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque en el papel suena impecable, o sea, de toda lógica, pero en la realidad, cuando estamos viendo fiestas clandestinas todos los días, cuando estamos viendo que la gente ya está mal psicológicamente, que le da lo mismo, cuando estamos viendo que hay muchas familias también que se ganan el pan día a día y que tienen que salir a la calle porque si no, no comen. ¿Cómo lo podemos hacer aplicable a nuestra realidad de hoy? Yo te devolvería la pregunta precisamente con lo siguiente. Si yo te invito a un proceso en el que tras 3 semanas estrictas de trabajo colaborativo, inspirados y trabajando todos juntos, lo que nos espera al final de esas 3 semanas es precisamente la luz que estamos buscando hace mucho rato, y tomamos, por ejemplo, los países que han trabajado mucho para conseguir el cero COVID, esto no es fácil. Esto no es el éxito sin esfuerzo. Esto es sacrificio, trabajo colaborativo y trabajo disciplinado. Pero el premio, la meta al final de ese trabajo, que empieza con estas 3 semanas, precisamente es algo muy distinto a lo que estamos viendo. O sea, yo entiendo el refuerzo positivo, ojo, yo entiendo el refuerzo positivo, doctor, y lo encuentro fundamental. Usted me devuelve la pregunta y yo le digo al tiro que sí a todo, pero no sé si estamos todos en la misma parada. Hay gente que definitivamente ya dice, estoy hasta acá, no aguanto más, no puedo más, definitivamente. Y no los culpo, porque de verdad a todos se nos ha hecho extremadamente pesado. Me ha tocado como médico trabajar, por ejemplo, en una de mis áreas es el cáncer de mama. Y muchas veces cuando la paciente se somete a una quimioterapia, hay 2 tipos de quimioterapia para la mayoría de las mujeres de cáncer de mama. Le aprovechamos mandar un tremendo beso, abrazo a todas las mujeres que han sobrevivido a esta enfermedad y las que están hoy día viviendo los tratamientos. Hay una primera quimio que es muy tóxica. Es cuando se les cae el pelo, vomitan mucho, se sienten mal. Antiguamente eran entre 6 a 8 ciclos de esa quimio, hoy día son habitualmente 4, de la mayoría de las pacientes. Cuando están entre el 3er y 4º ciclo, muchas de ellas quieren tirar la toalla, no aguantan más. Se sienten, estos ciclos son cada 21 días, la quimio dura 4 horas, pero los efectos los tienen durante 2 a 5 días bien intensos. Entonces, cuando la paciente ya tuvo la primera y tuvo el 2º ciclo, de pronto cada vez tiene menos ánimo de estar ahí y enfrentar el 3º. Cuando esa paciente se somete a la quimio, por ejemplo, y tiene el tumorcito y al mismo tiempo empieza a ver que el tumor se está achicando, su motivación para responder a la quimio y para completarla es muy alta. Pero al mismo tiempo, cuando se le ha caído el pelito, cuando está vomitando, cuando se siente muy mal, es difícil y precisamente tenemos que hacer, Julia, lo que decíamos recién, este refuerzo positivo y decirle precisamente, este es el último ciclo. O sea, yo creo que el cortocircuito como medida, lo que se está planteando, es precisamente como una quimioterapia. En el sentido de que nadie la elegiría si la enfermedad no fuera lo suficientemente grave para requerirla. Pero está demostrado, y países como Nueva Zelanda, Australia, como Vietnam, como Portugal, cuando la aplicaron,
el resultado en el mediano y largo plazo es de una persona y de una sociedad que de alguna forma logró eliminar este invasor. Y en el caso del cáncer, cuando terminan la quimio y les empieza a crecer el pelito, no tienen el tumor, uno les hace la cirugía y la biopsia dice que el tumor desapareció completo. Sabes que muchas pacientes me dicen, doctor, yo estuve a punto de tirar la toalla, pero ahora estoy empezando mi recuperación y estoy feliz. Pero eso requiere un compromiso social de todo. Total. Y por eso nosotros, esta propuesta no es del Colegio Médico, esta es una propuesta que nosotros la estamos poniendo en manos de la sociedad, en manos de todos los actores relevantes, para que el gobierno, si nos vamos a la parte de la propuesta, que es el cambio de gobernanza, nosotros no le estamos diciendo al gobierno cómo manejarla, sino que le estamos diciendo cree una institucionalidad para que la voz de los científicos, la voz de los actores sociales, la voz del territorio esté presente y las decisiones se tomen y logren comprometer a la mayoría de las personas. Pero tú tienes toda la razón. Esto no es de una persona, esto no es de una institución, ni siquiera es de los más expertos. Esto nos afecta a todos. Y necesitamos que todos se sientan interpretados en este enfrentamiento. Y que la idea es que ese liderazgo sea lo más transparente posible, cosa que, según palabras incluso de los dirigentes del Ministerio de Salud, eso no se ha dado, del Colegio Médico, eso no se ha dado. Quiero que a la gente en la casa le quede muy claro cómo es este plan que propone el Colegio Médico y que tiene diversas etapas. Se llama Plan Sociosanitario Vivos nos necesitamos. Y tiene, como explicaba el doctor de la Torre, desde su casa, tiene distintas tonalidades, desde el verde más oscuro hasta el rojo más oscuro, con 1, 2, 3, 4, 5 etapas. ¿Cuáles son estas 5 etapas? Cortocircuito, que es un proceso ya de cuarentena total, estas 3 semanas que proponen, luego una etapa 1, 2, 3 y luego una etapa de burbuja, que es una especie de etapa previa a la apertura total. Y aquí se describen las actividades que se pueden hacer. ¿Qué es lo que se podría hacer en el proceso, por ejemplo, más estricto? Este cortocircuito o cuarentena súper estricta. Actividad al aire libre individual o con el grupo del hogar. Usted, su señora, su pareja, sus hijos, salir a caminar, como explicaba el doctor de la Torre, al borde costero. Salir a caminar por la calle. Eso tiene una posibilidad de contagio muy baja. Eso se podría hacer en todas las etapas sin problema. Lo que no se podría hacer en la cuarentena total o en el cortocircuito, jardines infantiles y básica, que eso sea voluntario. En las otras etapas sí se puede hacer. Transporte interurbano, prohibido también en la etapa de cuarentena. Actividades en espacios abiertos de bajo riesgo, ejemplo, actividades económicas, comerciales, productivas al aire libre con uso de mascarilla, clases al aire libre, oficios religiosos al aire libre con aforo reducido, etcétera, prohibidos en esta cuarentena total. Prohibido también la educación media y universitaria en espacios cerrados, que aquello sea voluntario. Eso estaría prohibido en el cortocircuito y también en la etapa que le sigue, en la etapa número 1. Actividades en espacios abiertos de mediano y alto riesgo, teatros, restaurantes, bares, prohibido en cuarentena, prohibido en circuitos cerrados, lo mismo para la fase 1. Actividades en espacios cerrados de mediano riesgo, comercio habitual, peluquerías, el pequeño comercio, cerrado en cortocircuito, en etapa 1 y en etapa 2. Recién se abre para la etapa 3 y luego para la burbuja. Reunión y libre movilidad nocturna. Cerrado, por supuesto, en cuarentena. Cerrado en fase 1 y en fase 2. Actividades en espacios cerrados de alto riesgo. Restaurantes, bares, cafés, gimnasios, teatros, cines. Prohibido, miren, en etapa de cortocircuito, en etapa 1, en etapa 2 y en etapa 3. Los teatros, los cines, los bares, los restaurantes recién se abrirían en la burbuja, cuando estemos a punto de salir. ¿Para qué? Para que así no pase lo, creo yo, doctor, usted me puede corregir, no nos pase lo que nos pasa con el paso a paso. Que tú sales de cuarentena y el día lunes o martes puedes ir a un restaurante, eso genera contagio inmediato y vamos para atrás de nuevo con las cuarentenas. Transporte interregional de pasajeros. Terrestre, aéreo y marítimo. En las mismas etapas, en el cortocircuito, 1, 2, 3 y recién en la burbuja se puede abrir. Y transporte no esencial hacia y desde el extranjero en todas las etapas. Esto estaría completamente prohibido según el plan Vivos nos necesitamos. Doctor, este plan no solamente requiere de la buena voluntad, de las ganas, de decir, ok, hagamos el último sacrificio y salgamos de esto de una buena vez, sino que cuesta mucha plata. ¿Eso está calculado? ¿Está dentro de la propuesta que hace el Colegio Médico? Mira, en primer lugar, el plan en sí mismo, la verdad es que
no creo que cueste más que lo que estamos haciendo hoy día. Ya. Lo que sí ocurre es que este plan tiene que ir acompañado y nuestros dirigentes de la Mesa Nacional también se han reunido y se van a reunir a propósito de este plan con los representantes de las pequeñas y medianas empresas, precisamente para tratar de transmitir que el modelo actual, que tiene casi 18 meses de vigor, ha costado mucho dinero al país porque a los 18 meses seguimos atrapados entre la fase 1 y la fase 2 en la mayoría de las comunas. Estamos como empantanados. Y todavía con esta restricción, estamos como en el Día de la Marmota. No sé si viste esa película, pero estamos como que pasamos de una etapa a otra. Son iguales todos los días. Y la principal razón, la principal razón por la que esto ocurre es porque la fase 2, que es una fase de transición en el plan paso a paso, no está cumpliendo el objetivo de continuar, aunque sea lentamente, bajando los casos, sino que muy por el contrario, en la fase 2, la mayoría de las comunas que venían bajando gracias a la cuarentena se empiezan a enlentecer, caen como una meseta y empiezan a subir de nuevo. Y eso ocurre entre 4 y 6 semanas. Si tú empiezas a mirar ahora los datos históricos, te vas a fijar que a las 4 o 6 semanas de una comuna en fase 2 empiezan de nuevo a dispararse los contagios. Y creo yo que la razón de aquello tiene que ver con que la fase 2 mezcla en nuestro escenario actual actividades de bajo, moderado y alto riesgo. Y de hecho restringe mucho las libertades individuales, por ejemplo, los fines de semana, cuando no tendría mayor lógica restringir las actividades de bajo riesgo, y creo que ayudaría mucho a la salud mental si las personas supieran que son libres de salir a caminar, pero no van a encontrar una tienda abierta o no van a poder entrar a esa tienda de manera, con la del pillo, sino que va a salir a hacer actividad física para recrearse, para poder estar acompañado. Yo te cuento que estoy en mi casa aislado desde el día jueves. Ya. Mi señora le dio contacto estrecho, mi señora le dio COVID, afortunadamente ella está vacunada y hasta aquí ha sido una forma muy leve. Qué bueno. Pero decidimos separarnos y ella se fue con uno de mis hijos a un departamento y yo me quedé acá aislado en la casa con 2 de mis hijos mayores, y la verdad es que es muy complejo estar encerrado en la casa. Se puede usar. Estamos justamente escuchando la dificultad misma, güey. Acá. Atienda nomás ahí el tema en la casa, tranquilo. Lo esperamos. Contéstele nomás tranquilo, contéstele tranquilo. Si todos somos padres aquí y nos ha pasado lo mismo con el teletrabajo, las veces que hemos sido contacto estrecho. Lo que les quiero contar es que es muy difícil, en nuestro caso, poder salir, por ejemplo, porque no está permitido. Y sin embargo, si yo y mis 2 hijos saliéramos a la plaza, que queda a 4 cuadras, y yo me preocupo que en esa salida no interactuemos con otros niños, ninguno de los 3 podría contagiar a nadie, porque el virus no se va a pasar por el aire como una nube que vaya persiguiendo gente. Pero es muy difícil y nosotros hemos perdido un tiempo valioso como país, y creo que estamos, y en eso yo siempre voy a ver el vaso medio lleno. Estamos todos llanos y creo que hemos vivido tanto esto, que es como estar en un pantano y que el auto se atrapa y lo sacáis un poquito y se vuelve a atrapar. Estamos tan desesperanzados que este plan tiene una virtud, y la virtud es que inspira, porque eliminar el virus es algo que inspira. Ya no se trata de contenerlo un poquito, se trata de eliminarlo. Claro. Y trabajar todos juntos para eso. Doctor, eso es que en esto de los estímulos es muy importante lo que usted dice. Hay actividades de bajo riesgo que son salir, relajarse, pasarlo bien con los niños al aire libre. Pero hay actividades de alto riesgo que son finalmente trabajar. Pero no por el hecho de hacer un trabajo productivo, sino que porque ir a trabajar significa encerrarse en un transporte público. Y eso es lo que la autoridad ha insistido en que tendría baja peligrosidad. Entonces es muy importante poner énfasis en la naturaleza de ese error, porque es grave. En primer lugar por eso, y en segundo lugar porque ha habido una sensación de privilegiar el atajo de parte del sector productivo para poder reactivar luego. Y eso es dispararse a los pies, porque reactivar luego solo se va a lograr con una medida estricta, que como ustedes dicen en el Colegio Médico, es erradicar la circulación. Entonces, primero, ¿qué mensaje le da al gobierno respecto del transporte público? Que corrija el mensaje, porque ha dicho no es de alto riesgo, y eso es completamente absurdo, pero si lo dice la autoridad. Y segundo, al sector productivo, que además hay una señal al invitarlos a participar en la gobernanza, finalmente para sincerar un lobby, porque lo que ha habido es eso. Sí, mira, lo primero, yo puedo aceptar que el 2020
más o menos hasta agosto-septiembre, había muy poca evidencia del contagio de aerosoles que estuviera pública y por lo tanto la gente podía creer que el principal medio de contacto era gotitas y que si usábamos una mascarilla y manteníamos la distancia física, el contagio iba a ser menor. Sin embargo, ya desde el año pasado y con mucha fuerza este año, finalmente la OMS logra ratificar que el coronavirus se transmite por aerosoles. Eso significa que si nosotros dos compartimos una habitación y estamos el tiempo suficiente en esa habitación, incluso si usamos mascarillas de las normales, al cabo de media hora, 45 minutos, yo voy a estar respirando aire que tú respiraste antes y viceversa. Y si alguno de nosotros dos tiene el virus, va a contagiar al otro y a todos quienes estén en esa habitación. Y si esto es un vagón del metro o es una micro que no tiene la ventilación suficiente, y hay que ser enfáticos, no la tienen, a menos que estuvieran todas las ventanas abiertas y estuvieran generando recambios de aire, y idealmente recambios de aire con filtros especiales que son capaces de atrapar al virus, como los filtros HEPA, por ejemplo. Si no existe aquello, es muy difícil que tú puedas decir taxativamente el medio de transporte no influye. Ahora, yo ahí veo lamentablemente 2 o 3 energías que tratan de ocultar un hecho que ya está demostrado y que está publicado en revistas internacionales, que es que este virus sí se transmite por aerosol. El primer elemento, como ustedes muy bien saben, si yo planteo que tienes un contagio por aerosoles, todo se puede reciclar. Si tú tienes en el transporte público un contagio por aerosoles y las personas que viajan en ese transporte van o vuelven de su trabajo, esto se transforma inmediatamente en una enfermedad laboral. Y eso tiene una cobertura distinta que hasta el momento el trabajador tiene el peso de la prueba. Salvo los trabajadores de la salud, el resto de los trabajadores llevan el peso de la prueba de decir, yo me contagié en el metro. Y te van a decir, ok, ¿quién iba en el metro al lado suyo que lo contagió? Tiene el nombre de ese contacto estrecho y tú no lo vas a poder tener. Ese es un primer detalle, que es una fuerza negativa, porque no es menor que nadie ha ido a buscar al transporte público. Cuando te dicen que no contagia, no es que se hayan hecho determinaciones o seguimientos de pasajeros que no se puede trazar, para después poder decirte. Es que se podría, porque se puede hacer seguimiento con el GPS en los celulares, pero otra cosa es que exista la disposición y el ánimo de hacer. Exacto. Porque eso tiene implicancias económicas, especialmente para las mutualidades. Un segundo factor no menor es que si yo planteo de frentón que el transporte público sí es un lugar de riesgo, como la lógica sanitaria lo indica, como lo han planteado en distintas publicaciones, tengo que reconocer entonces que estoy sometiendo a un riesgo a los trabajadores que utilizan esos medios. Entonces, ¿doctor? Esa comunicación tiene que cambiar porque sabemos que el transporte público es peligroso, por eso se acoge en este nuevo plan, en el fondo, que el transporte público vuelva en un escenario de menor riesgo. Y solamente te quisiera comentar un detalle, que el nombre de este plan no es casualidad. El nombre de este plan tiene una frase que yo creo que tenemos que entender. Se llama vivos nos necesitamos. Estamos llegando probablemente, después de que rectifiquen las cifras de este fin de semana, el martes o miércoles vamos a saber que han fallecido más de 40.000 personas por COVID en Chile. Con un manejo de esta naturaleza, ese número al cual no hemos acostumbrado de 107, 110 fallecidos diarios en promedio, debiera empezar a bajar, no inmediatamente, pero debiera empezar a bajar entre 2 a 3 semanas posterior a que ya el cortocircuito haya terminado, porque sabemos que hay un desfase entre las medidas que tú aplicas y el momento que se empieza a verificar.